Bueno, sobre la pregunta, bueno, pues, ¿cómo se cuenta el episodio de la resurrección en los 4 evangelios? Bueno, los 4 evangelios son los que en torno al año 170 la Iglesia establece como canónicos. Luego, si acaso, hablo un momento de cómo se forma el canon del Nuevo Testamento. Esos 4 evangelios son los que la Iglesia reconoce como inspirados, etcétera. De entre... Nosotros tenemos noticias de 80, estoy hablando de los apócrifos, de al menos 80 evangelios. Unos se conservan prácticamente completos, de otros fragmentos importantes, de otros solo el nombre. Entonces había, seguro, 80 relatos evangélicos más. Y luego otros muchos apócrifos de los que no ha quedado ni el nombre. Porque sí hay constancia de destrucción de evangelios que no son concordes con la línea marcada. Bueno, pues ¿cómo se trata el tema en esos 4 evangelios? Bueno, pues tú lees comparativamente, dices, hombre, el episodio fundamental, la resurrección. ¿Cómo se cuenta esto? Cada uno la cuenta de un modo. La cuenta del siguiente... no me sé de memoria los detalles exactos, pero sobre las discrepancias. Cuando acuden al sepulcro, en 2 dice que hay un terremoto. Los otros 2 no hablan para nada del terremoto. En los sinópticos, unos que había guardias romanas, en otros que no hay romanos. En unos que dentro que el sepulcro estaba vacío, a seca. En otras que había un joven ángel. Otro que eran 2 los ángeles. Y luego, ¿a quién se le aparece? Pues tampoco hay acuerdo. Se aparecen a las mujeres, pero cuando las nombres no coinciden en los nombres entre ellas. Otro no se aparece a las mujeres, se aparece solo a María Magdalena. Entonces, en un episodio fundamental, pues así es como se cuenta. El otro episodio fundamental es la naturaleza divina de Jesús. Bueno, pues, ¿cómo se cuenta esto? Bueno, pues Marcos lo presenta como un adopcionismo. Es decir, Jesús es divino desde el momento del bautismo, donde es adoptado por Dios como hijo. Es el texto de ahí tenéis a mi hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. Divino desde el momento del bautismo. Lucas y Mateo lo presentan divino desde el momento de la concepción. El proceso de filiación divina. Y Juan, que es el evangelio más tardío, más helenístico, más filosófico, ese Jesús es el Logos Cristo preexistente y divino desde toda la eternidad. Entonces, cosas tan fundamentales como estas, pues tampoco... Ya, a mí, lo digo sinceramente, me sigue un poco llamando la atención de que haya... esos desacuerdos en aspectos fundamentales, cuando en otros, yo no sé si muy intencionadamente, pero en otros hay cierta concordancia. Sobre lo del canon del Nuevo Testamento, quería un poco expresarlo brevemente. Eso es también evidentemente un paso que hay que dar en algún momento en el proceso de organizarse como institución, tener un libro de referencia. El canon se forma entre el año 150 y 170 y se forma sobre todo urgido, pues porque a uno que acaba siendo declarado herético, a Marción, tuvo la idea de formar el primer canon cristiano, aunque el suyo sea uno de los cristianismos derrotados, de los que pudieron ser y no fueron. El canon de Marción era muy simple, es muy antijudío, rechaza el Antiguo Testamento y se queda exclusivamente con un evangelio, el de Lucas, y 8 cartas de Pablo, y 10 cartas de Pablo. El canon, tal como lo conocemos, se forma pero no se cierra. Un hecho que creo que tiene un valor simbólico también. El canon definitivo, tal como nosotros conocemos el Nuevo Testamento, no se establece hasta el año 495.
Es verdad que hay un núcleo, digamos, de libros que no se discute su pertenencia, pero nos llevamos siglos en los que entran y salen libros del Nuevo Testamento. El canon que se fija es producto de un compromiso, de un pacto y con una fuerte carga simbólica. La estructura del Nuevo Testamento es 4 evangelios. Muchos historiadores no he visto en qué se apoyan, pero entienden de que ese cristianismo universal se predica a las 4 direcciones. Norte, sur, este y oeste. Vamos. Bueno, 4 evangelios, 7 cartas auténticas de Pablo, 7 cartas no auténticas de Pablo atribuidas a él, ¿sí? Para que salga 7 incluyen la carta a los hebreos, 7 cartas de apóstoles distintos de Pablo, recordar 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Judas, 1 de Santiago, y el Apocalipsis, que incluye 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia. Así es como se forma el canon cristiano. Yo quería hablar que hablara un poquito más del personaje histórico de Pablo, porque el personaje histórico de Pablo es un personaje históricamente fascinante, ¿no? Como creador de una religión, sí, con muchas cosas en contra, también con otras a favor, pero tuvo que ser un personaje histórico realmente seductor, vamos. Por ver el salto, es decir, de Pablo, que se dice es el que se encarga de pasar del Jesús histórico al Cristo de la fe. El Jesús histórico, que queda claro, es decir, Jesús es un judío religiosamente judío. Jesús no es cristiano. Vamos, no es un cristiano, porque eso que hay que ser todavía está por elaborar. Y además un judío piadoso. En el panorama de la religiosidad judía, que es otra cosa que choca por la tradición tal como se ha transmitido. Es decir, en el panorama judío, dentro de las sectas significa sencillamente tendencias dentro del marco doctrinal judío. No tiene nada que ver con heterodoxia ni cosas por el estilo. Bueno, pues dentro de las sectas, lo más parecido, ¿sí?, con lo que hay más afinidad es precisamente con los fariseos. Jesús es un fariseo, un poco especial. Desde luego no tiene nada que ver con los saduceos y muy poco que ver con los escénicos. Algún elemento en común, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, ese núcleo es al que pertenece Pablo. Además, él lo dice expresamente: yo soy fariseo, yo judío, fariseo, hijos de fariseo. El desencadenante de esto, bueno, como es un poco realmente en el plano de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la interpretación, es decir, la visión es, esto es una construcción personal de Pablo. Bueno, ¿a cuento de qué y cómo? Bueno, pues he leído interpretaciones, por ejemplo, la de Mosterín. Hay alusiones de Pablo a su enfermedad y Mosterín sencillamente lo presenta como un epiléptico con foco temporal que, como sabemos, uno de sus efectos son alucinaciones de tipo religioso. Entonces, desde luego, lo que Pablo construye tiene muy poco que ver con el Jesús histórico que nosotros podemos conocer. Es realmente una reelaboración absoluta. Una reelaboración, además, donde pone en marcha, es decir, eso estaba obligado en un margen muy corto de tiempo a suponer una fractura con el judaísmo. Eso no es asumible por el judaísmo. Es decir, hablar de una divinidad que no es Yahvé, por cierto, que no se podía nombrar. Yahvé lo nombra solo el sumo sacerdote durante la Pesach en el Santo de los Santos, en el interior del templo y en voz baja. Entonces, divinizar a un personaje, por supuesto, romper por completo con el ambiente apocalíptico y escatológico que se está viviendo en Judea.
deshistorizar por completo, despolitizar por completo el mensaje. Es decir, es una construcción de una religión universalista, espiritualista, nada que ver con aquello. De hecho, Pablo es el que se encarga de llevar a cabo esa tarea exculpatoria de Roma e inculpatoria de los judíos. En los sinópticos se ve clarísimamente que son interpolaciones de episodios que no tienen absolutamente ningún viso de verosimilitud histórica, desde el que termina el centurión después de la muerte, cuando expira, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, hasta Roma reconoce que no sé cuándo, no sé qué. El episodio de Pilatos de lavarse las manos es una ficción histórica. Esa práctica no existe en la aplicación del derecho romano. Se trata sencillamente de que son estos los que eligen y prefieren y lo condenan. El lavatorio de manos no existe. El sueño de la mujer de Pilatos, ¿no? De vas a condenar a un justo esta noche, lo he pasado muy mal en los sueños, no sé cuánto. Es decir, toda esa tarea exculpatoria, todo eso es obra de Pablo. Lo que sí es cierto es que lo suyo es más vendible y desde luego tiene mucho más mercado potencial. Es decir, la fidelidad absoluta a este Jesús, eso era, bueno, para empezar, un Mesías fallido más de la larga lista que os he contado. Y en todo caso, como mucho, una secta dentro del judaísmo. Pues tipo Esenio, un poco más radical, ¿no? Pero ese era su futuro. Ese era su futuro y ya además vivido en la diáspora. Es decir, una religión que está apenas comenzando, si le cortan las raíces, la arrancan de su sitio, eso no tiene posibilidades de supervivencia como el judaísmo tradicional, ¿no? Como tienes tanta información, yo, la historia de los arcanos y la relación con el movimiento cristiano y la masonería, ¿dentro de qué está todo esto? Bien, bueno. Es que, ¿Es leyenda? El tema de los arcanos no es leyenda, yo he leído cosas, pero tampoco. Y después, la masonería. ¿Cuándo empieza la masonería? ¿En qué momento? Yo qué sé. Y en relación con el cristianismo, ¿no? Pues, yo creo que eso es una cosa que tengo como interrogante, ¿no? Yo, sinceramente, vamos, yo eso no lo conozco. Sencillamente lo que sí es que el cristianismo da mucho de sí y da para todo, ¿no? Es decir, yo me he parado aquí, pero movimientos, disidencias, herejías siguen apareciendo. Es decir, llegamos a la Edad Media y hay pues movimientos de renovadores, ¿no? De cátaros, albigenses, bogomilos, ¿no? Es decir, de eso sí hay algo que sí puedo, de lo que no es una forma de religiosidad que ya existe en este momento, es el gnosticismo. Y en Pablo hay muchos elementos gnósticos. Es decir, la idea de que hay un saber secreto que solamente conocen los elegidos, que escapa a la comprensión normal de la mayoría de la gente. Incluso en la presentación del mensaje de Jesús hay algunas veces un Jesús que habla que nadie le entiende lo que quiere decir, no capta el mensaje oculto. Eso está en el cristianismo desde el primer momento. Muchos de esos evangelios sinópticos, apócrifos, algunos son clarísimamente gnósticos. Por ejemplo, el Evangelio de la Magdalena, un evangelio gnóstico. La Magdalena es la discípula perfecta, la única que conoció en su integridad ese mensaje secreto, oculto para la mayoría de los mortales. Entonces, ese componente gnóstico está siempre, a lo largo de toda la historia del cristianismo. Este Marción que comentaba antes, que era el primer canon, su heterodoxia es de tipo gnóstico. Eso existe siempre. El problema, el gnosticismo tiene una dificultad, y es que habla de conocimiento. Es decir, las religiones gnósticas eran unas religiones muy minoritarias para un tipo de personas con ciertas inquietudes intelectuales
que elabora una especie de visión religioso-filosófica. Más claramente, el gnosticismo echa para atrás. Y más si te pones a leer los textos gnósticos. No he visto cosas más complicadas en mi vida. Un mundo espiritual de eones, no sé cuánto, te pierdes a la primera página. Entonces, esa idea de que hay algo secreto, oculto, eso es algo, como te digo, está presente a lo largo de toda la historia del cristianismo, con poco enganche, pero no acaba de desaparecer, ¿no? Pues igual que está la idea de la vuelta a la pureza de los orígenes, todos los movimientos renovadores, etcétera, pues eso también acompaña la historia del cristianismo. El cauce principal del cristianismo-iglesia históricamente ha sido otro, ¿no? Entonces, digamos, pues que son, como queramos llamarlo. Ahora, cuando había desviaciones, se solventaban con un concilio, o se intentaban solventar. ¿Quién mantenía, digamos, la pureza ideológica? ¿El imperio? ¿El poder, digamos, terrenal de Roma? Pues claro, llegan herejías que se expanden en el imperio, por ejemplo, el arrianismo, que llega aquí a España. Sí. Otro, el monofisismo sobre la naturaleza humana y divina. Y yo digo, bueno, ¿quién mantenía esa pureza? Porque claro, sí, a esta gente que los excluían tendría que haber una fuerza, no para largarlo. Lo que yo pienso, desde el poder no hay ningún interés especial en ninguna posición teológica, excepto que lo que sí se le pide, que sea la que sea reconocida de forma unitaria. Es decir, la intervención que se puede hacer desde el poder político sobre el rumbo doctrinal del cristianismo es que si se ve que una de los elementos en disputa no tiene posibilidades de futuro, no va a suscitar la suficiente adhesión, va a seguir siendo conflictiva, no va a servir de nada todo lo que se ha hecho, pues evidentemente no va a contar con el apoyo político. Por decirlo, perdonad un poco la simpleza, es decir, cuando Constantino convoca el concilio, organiza, lo financia, todo, es poneros de acuerdo en lo que sea, pero poneros de acuerdo. A mí me da igual que hablemos de una sola naturaleza, dos naturalezas, si Dios Padre y Dios Hijo son homousíos, si son solamente homousíos, una I fue motivo de discusión, si eran exactamente de la misma naturaleza o por el contrario eran solamente análogos o semejantes. Ese era el tipo de discusión. Que desde el punto de vista doctrinal interno, pues a lo mejor es interesante, muchas veces eran relaciones de fuerza, es decir, a lo mejor al patriarca de Alejandría se le ocurría una cosa, otro patriarca entendía otro, y el que ganaba en el concilio, pues evidentemente se hacía en una posición de fuerza, ¿no? Entonces, esa discusión y los concilios ecuménicos que se a continuación, por ejemplo, se necesitan 3 o 4 concilios para definir el dogma de la Trinidad. En el de Nicea prácticamente define solamente la religión padre-hijo. El credo niceno luego es reformado en el de Constantinopla. Luego nos queda todavía, no tenemos exacto, la relación del Espíritu Santo, cómo metemos al Espíritu Santo en la Trinidad, ¿no? Es decir, yo creo que por parte del poder político no hay ningún interés en dirigir, por cuestiones estrictamente doctrinales o dogmáticas, dirigir el rumbo de la Iglesia en una dirección u otra. Le piden que sea el soporte ideológico que tiene que ser, que funcione para apoyo como estructura de poder que apoye a la estructura de poder político. En tu opinión, ¿por qué se produce o cómo se produce esa expansión del cristianismo en Roma antes del edicto de Milán? Tú has aludido de que entre la cantidad de religiones mistéricas que proliferaron en el helenismo, pues que la religión cristiana era más fácil de seguir, sus preceptos eran más fáciles de seguir que otras religiones. Ya has aludido, por ejemplo, la de Mitra. Pero solo por eso, porque de unos comienzos tan, me imagino, tan pobres, de pronto para que el emperador diera el paso bueno, primero el edicto de Milán y después Teodosio el de Tesalónica, tendría que ser evidentemente porque había un respaldo popular que hiciera que al poder le resultara rentable
eso, porque si no, no lo hubiera hecho, hubiera seguido como siempre a ha estado la Roma, con altura del siglo cantidad de IV, cultos y religiones. hay estudios sobre el crecimiento cuantitativo del cristianismo, teniendo en cuenta muchos factores, entre ellos los factores demográficos, y representa ya un peso importante desde el punto de vista demográfico. De todas formas, Isabel, yo no dejo de pensar el argumento que da el propio Agustín de que la Iglesia pues, es la expresión del verdadero Dios, es la verdadera religión. El argumento que da es, después de todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido y cómo somos, ¿cómo podemos seguir existiendo? Es decir, que siga existiendo la Iglesia es la prueba irrefutable, el milagro irrefutable de que detrás de la Iglesia cristiana está Dios. Para... ¿Y qué debe? Ay, perdón. No veo. Una pregunta volviendo otra vez a la historicidad. Ha hablado de la historicidad de Jesús, pero también de la propia historicidad de los evangelistas, ¿no? Porque ha estado hablando de fechas muy distintas a la teórica vida que pudieron vivir, ¿no? Sobre los autores, o sea, desconocemos quiénes son los autores de los evangelios canónicos. La atribución es sencillamente legendaria, es decir, no es, por supuesto, ninguno de los apóstoles, pero ni siquiera es que recojan exactamente la tradición del nombre del apóstol que le han puesto a ese evangelio. ¿Sí? No, perdona, la segunda parte de la pregunta. Hay algunos textos que empezaron, diríamos, en la época posterior a la muerte, que luego fueron recopilados y interpretados por otro alguien, o simplemente fueron inventados y escritos en los años que tú has dicho. La datación de los 4 canónicos es bastante exacta, ¿no? Marcos 70-71, los otros 80 y la de Juan en torno a 100. La autoría absolutamente desconocida, es decir, no hay ninguna base para argumentar esto lo escribió Marcos, esto lo escribió el otro. Es decir, la trayectoria redaccional de esos textos, empezando por el de Marcos, es decir, Marcos cuenta, todavía quedan testigos oculares de la primera generación, cuenta con la tradición oral. La tradición oral que no se transmite del mismo modo en todas partes, es decir, basta imaginar unos hechos que durante 40 años están sujetos solo a la transmisión oral. Parece que sí había una base documental, que es lo que se conoce como la fuente Q. La fuente Q no es propiamente un evangelio, es una colección de elogias de dichos de Jesús. La fuente Q sería algo así como, y Jesús dijo no sé qué, y Jesús dijo no sé cuánto. Muy parecido, por cierto, al evangelio, al apócrifo de Tomás, que es el único evangelio apócrifo que tiene partidarios de que su relación pueda ser anterior a los sinópticos. No es una opinión unánime, pero es el único. Los demás, es decir, los sinópticos en general son bastante tardíos, todos del siglo II en adelante. Pero los apócrifos. Entonces, esa es la base redaccional que tiene Marcos. Lucas y Mateo tienen el de Marcos y la base Q, y la fuente Q. Y luego lo de Juan es un evangelio absolutamente distinto. Es decir, Juan es un evangelio, aparte de muy filosófico, muy helenístico, no pretende narrar ni ser fiel, pretende corregir los errores teológicos que él cree que no están, o las cuestiones teológicas que no están suficientemente apuntaladas en los 3 sinópticos. Ahora, todos esos evangelios están escritos desde el paulinismo, todo el Nuevo Testamento es paulino. Aunque el canon es el resultado de un pacto, pero estaba clarísimo lo que no iba a entrar nunca en el canon. Entonces... ¿Y el Apocalipsis era el mismo autor entonces del Evangelio? Se le atribuye al mismo autor. Vamos, de hecho no lo es. La Apocalipsis se acepta en este canon, pero hay muchos patriarcados que no la aceptan. Por ejemplo, el patriarcado de Alejandría, precisamente por ese argumento, le parecía tan poquísimo probable que el Apocalipsis de Juan fuese del mismo autor que el de Juan, que no lo aceptaron dentro del canon. María, a mí me llama poderosamente la atención es que
más allá de la configuración de la idea que da lugar al cristianismo, tú sitúas la